Buenas tardes, ¿me escucha así? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del ciclo Más que Musas en la Casa Museo León y Castillo de Telde. Mi nombre es Nora Navarro y hoy tenemos el honor de tener como invitada homenajeada a Elena Costa, directora de la Casa de Colón y figura fundamental en la investigación y dirección en el ámbito cultural y museístico de Gran Canaria. Bienvenida, Elena. Bien hallada. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por engrosar esta nómina de mujeres maravillosas que tenemos siempre en este ciclo. Para quien no haya venido antes, este ciclo Más que Musas nace a iniciativa de esta casa y de su director, Fran González, con el objetivo de restituir de alguna manera esa página arrancada que ha sido y sigue siendo el papel activo de las mujeres en la historia del arte y la cultura en general, y en el ámbito de Canarias en particular, siempre a la sombra de ese canon desigual y androcéntrico que ha silenciado y excluido el trabajo de las mujeres creadoras. Yo siempre digo que este ciclo es una oportunidad para escucharlas, ¿no? Siempre se dice que a las mujeres hay que darles voz, pero las mujeres siempre hemos tenido voz, pero quizá nos ha faltado prestarles atención, aprender de ellas, conocerlas y escuchar lo que tienen que decir. En el caso de Elena, creo que no necesita presentación, pero bueno, diré algunas líneas. Elena, como comentaba antes, es referente en el liderazgo, la investigación y la gestión en los ámbitos de la cultura y la historia de Gran Canaria, directora de la Casa de Colón desde 1991, ha potenciado desde esta institución emblemática, hoy es el museo más visitado de Canarias, numerosas líneas e iniciativas culturales para acercar el patrimonio histórico y cultural a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias y del mundo, además de abrir el museo a numerosas disciplinas artísticas y fortalecer esos lazos con América. Sin embargo, Elena, aunque la asociamos al Museo Americanista, inició su trayectoria aquí, en la Casa Museo León y Castillo de Telde, cosa que yo supe cuando la invité. Sí. Y estamos deseando que nos cuentes también de esa faceta. También coordinaste el área de música del Cabildo de Gran Canaria. Su vinculación con el patrimonio cultural se retrotrae hasta 1976 con la organización de los coloquios de historia canario-americana, así como de la revista científica Anuario de Estudios Atlánticos, y durante estos 40 años de carrera, la investigación y la divulgación han constituido el corazón de su trayectoria cultural. Actualmente, según tengo entendido, también estás en la coordinación de las bases del futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria, que se edificará en el futuro, en el antiguo Hospital de San Martín, donde estaba antes San Martín Centro de Cultura Contemporánea. Y entre sus numerosas distinciones, no daría tiempo de nombrarlas todas, está el reconocimiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con su premio anual a los valores culturales de diversidad y patrimonio de 2017 y su nombramiento como hija predilecta de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 2022. Con todo, antes de darle la palabra, este homenaje no solo se enmarca en un lugar especial que marcó los inicios de Elena, como comentaba, sino además en un año muy particular, porque justo será el año en que cierras esta etapa en la Casa de Colón, ¿no? con tu jubilación, como marca la ley, así que también habrá oportunidad para hacer un balance. Bueno, yo siempre planteo este encuentro como una conversación distendida entre la homenajeada y yo misma, siempre centrándonos en tu trayectoria y abriendo también el turno de palabra a quien quiera comentar o apuntar algo o felicitarla o criticar un poco el ámbito cultural en Gran Canaria, lo que haga falta. Entonces, no sé si quieres comentar algo, Elena, o empiezo yo a hacerte algunas preguntas. Bueno, antes de que empieces, decir que para mí el que sea aquí en la Casa de León y Castillo fue el primer lugar el 1 de enero de 1976. Me incorporé porque estaban esas plazas de que podían ser en el futuro conservadoras de esto. ¿Qué pusiste esto? Ya vino preparado. No, me lo puse al rosado. Venga. Sí, ¿se oye ahora? No, mejor. Sí, no, bueno, mejor es aquí y ya está. Claro. Y empecé aquí en la Casa de León y Castillo
esto era, donde estamos ahora, era la Biblioteca Municipal de Telde. O sea, esto era la sala de lectura de la biblioteca. El museo era la otra casa al lado y esto era la Biblioteca Municipal porque en aquella época los museos del Cabildo compartían con el Ayuntamiento de Telde, o sea, estas funciones, aunque la casa era del Cabildo, se la daba al municipio para llevar a cabo con el Centro Coordinador de Bibliotecas el servicio de bibliotecas. Luego la biblioteca se fue, pero en aquel momento la casa museo había que catalogarla, ponerla al día y hacía falta que hubiera una persona. Y entonces el Cabildo dijo, pues vamos a que se catalogara la casa y que se empezaran a hacer una serie de actividades. Y entre el público está José Luis Gago, que no sé si la primera fue la primera exposición, la tuya desde luego la primera, pero en el caso de la casa León y Castillo, no sé si fue la primera que yo hice cuando entré a trabajar en la casa León y Castillo, y José Luis Gago hizo su primera exposición, hacía muy poco tiempo que había llegado a Gran Canaria, y, y bueno, hoy cuando te he visto aquí te he dicho, o sea, ¿te acuerdas de la exposición que hiciste en, en la casa León y Castillo? En la parte de abajo ahora está diferente, pero las exposiciones se hacían en lo que está debajo de aquí del salón de actos. Luego podemos seguir hablando de cómo fue aquella época de la casa y de mi época aquí en Telde, que para mí, porque la familia de mi padre procede toda de Telde, y entonces pues fue interesante que, que empezara por aquí en el Cabildo. Bueno, si quieres podemos seguir por ahí, Elena. Sí es verdad que siempre alguien tiene un pariente en Telde. Siempre que celebramos este ciclo, alguien tiene una prima en Telde, un padre en Telde. Pero en este caso es verdad. O sea, Qué nosotros bueno. no tenemos... No, es la familia de mi padre. Y bueno, aquí en Telde todavía, pues lo que pasa que mi padre a los 20 años se fue de Telde y ya vivió en Las Palmas y tal, pero para mí yo me he criado con los cuentos de Telde de mi padre de la infancia, ¿no? Entonces tengo un apego distante porque no he vivido aquí nunca, alguna familia me queda, pero lejana, pero los cuentos de lo que era el Telde de aquellos años, de los años 30, de la República, ¿verdad? Todo eso en mi casa era un cuento habitual. Entonces tenemos un apego específico, hay una placa también de la familia Alonso, ahí porque vivían donde es la actual fraternidad, en recuerdo de la familia Alonso de Telde. Entonces, pues, bueno, tengo ese cariño hacia esta ciudad y hasta esta casa muchísimo, claro, por eso. ¿Cómo era esa época, Elena, aquí en la Casa Mussolini Castillo? ¿Cómo era el ambiente? Supongo que ahí todavía no había tantos, además, equipamientos, ¿no? Del Cabildo todavía en Gran Canaria. Bueno, la casa León y Castillo se la abrió el Cabildo en los años 50. Entonces, porque fue cuando vino la donación, el legado de la familia León y Castillo para, para el Cabildo, y entonces el Cabildo abrió la Casa de Colón, y después la siguiente casa que abrió fue la Casa León y Castillo. Luego abrió la Casa de Galdós, después ya la Casa Tomás Morales y la Casa Antonio Padrón son posteriores. Pero en aquel momento la Casa León y Castillo fue la segunda que se abrió con esa idea. Pero claro, aquí éramos yo sola, yo sola, que pusieron a catalogar el museo con una mujer a la cual hoy que estamos hablando de mujeres, le guardo un recuerdo fundamental porque yo llegué, imagínate una chica joven, acababa de terminar la carrera, que venía a catalogar y toda la gente trabajaba en la biblioteca, porque era lo que estaba lleno de gente y lo que hacía un servicio público del ayuntamiento de la biblioteca. Entonces llegué yo y la señora que hacía la limpieza, que era la que cuidaba las plantas, era Rosarito y era una mujer en Telde que me acogió con tanto cariño y hoy ya no está, pero tengo todos los recuerdos de ella. Y luego estaba en la biblioteca estaba el bibliotecario, que también era funcionario del Cabildo, pero que estaba dedicado a la biblioteca. Y entonces me encontré con que había que catalogar todo el museo, ponerlo al día, hacer el folleto, empezar a abrir las puertas del museo, porque había estado como cerrado y solo la biblioteca estaba. Entonces fue un trabajo, imagínate,
y darle un poco de vida a la casa, un poco de vida cultural, y empezamos a hacer las exposiciones. Realmente las exposiciones, aparte como está aquí José Luis puede dar, pero también se hacían las exposiciones que iban a la Casa de Colón, era don Alfonso Armas, era el director, por eso se le llamaba el padre de las casas, porque el director de la Casa de Galdós, el director de la Casa de León y Castilla, el director de la Casa de Colón, y luego de la casa, o sea, la casa Tomás Morales, y se hacían exposiciones y una de las partes de las exposiciones siempre venían a Telde porque era un museo dependiente del Cabildo y dependiente de los museos del Cabildo, y entonces pues empezamos a hacer una serie de exposiciones que se llevaron a cabo aquí en la casa, ¿no? Fue una etapa pues para mí de aprendizaje. Iba, imagínate, con esa chica que acaba de terminar y que iba a la Casa de Colón una vez a la semana para que el padre de las casas, en el caso de don Alfonso, al cual le hago un homenaje desde aquí porque aprendí de él mucho de lo que sé, y bueno, íbamos allí y él me decía, pues tienes que hacer esta exposición, tienes que hacer esto, el catálogo del museo, hacer el folleto y tal, y yo venía para acá a ponerme, y nada, me lanzaron a una piscina sin agua. O sea, yo en esa época estaba dando clase en el instituto, porque yo había acabado la carrera el año anterior y en aquella época era fácil encontrar trabajo en los institutos, salías de la carrera y enseguida te contrataban. Entonces estaba dando clase en el instituto de Bonarteme. Entonces venía aquí por la tarde, o sea, por la mañana daba clase en el instituto y venía aquí por la tarde a realizar ese trabajo. Eso solo pude hacerlo un año, luego después eso, el de tener dos trabajos, pues se hizo realmente difícil y ya pues opté por quedarme en el Cabildo. Además las oposiciones iban a salir, a los 2 años o algo así salían las oposiciones y bueno, pues las oposiciones las hicimos en el 78. En aquellas oposiciones que nos presentamos Juancho Armas Marcelo, Okay. que era compañero nuestro porque llevaba las ediciones del Cabildo, Hilda Mauricio, Rosa Quintana, todos nos presentamos, las sacamos y entonces a partir de ahí pues ya me quedé aquí en el Cabildo, ¿no? Uh-huh. Claro, me imagino que ahí no habría tampoco, con lo que decías de la piscina vacía, no habría referentes tampoco en los que fijarte para saber cómo proceder, ¿no? Cómo montar todo ese tejido cultural en aquella época. Claro, es que realmente los tratados de, de cultura y de museología sí había algo más, nos pusimos a empaparnos, a trabajar, pero no había ese tipo de referente. La gestión cultural estaba por hacerse. Nosotros los modelos a los que seguíamos eran de nuestros maestros, ya te digo, de Alfonso Armas, luego de Morales Padrón, de Romeo, realmente todo lo que estaba en la Casa de Colón, que nos enriquecía, nos ilustraba, y que ya la Casa de Colón tenía un recorrido cuando yo entré. Entonces, claro, había la Casa de Colón de los años 70 es un referente de lo que significó la cultura en Canarias, porque fíjate que desde que la Casa de Colón la hizo Néstor Álamo en los años 50, luego después cuando se acabó la dirección de Néstor Álamo, el director fue Ventura Doreste, después fue Alfonso Armas, ellos llevaron a cabo unas políticas culturales que si hoy las lees, te das cuenta de lo que significó el haber hecho la Casa de Colón en ese momento. Entonces, en los años 70, sobre todo, fue un lugar de libertad, porque tanto Juancho Armas Marcelo como Hilda Mauricio eran compañeros de Alfonso Armas en el Instituto Isabel de España y los echaron por comunistas. Y Alfonso Armas los trajo a la Casa de Colón, no los dejó que los tiraran. Y entonces empezó a hacer la Casa de Colón un lugar de acogida de mucha gente de izquierdas que estaba perseguida, sino perseguida entre comillas, porque no llegaron a estar en la cárcel, pero los habían echado del instituto porque habían estado en una manifestación, lo que pasaba en aquella época. Y entonces se enriqueció muchísimo cómo era el personal que estaba en la Casa de Colón. Y si ves la memoria de los años 70 y los finales de los 60, las cosas que se llevaron a cabo en la Casa de Colón se quedarían asombrados. La primera, por ejemplo, la primera exposición Picasso de España. La primera exposición que se le hizo a Picasso de España se hizo en el año 68, creo, 67, si no corrígeme José Luis, es 67 o 68. Y bueno, las exposiciones, los cursos, que fue lo que significó la Casa de Colón. Yo recuerdo ir a la Casa de Colón y estar ahí reunidos
pues desde Martín Chirino para hacer el Manifiesto del Hierro en el mundo. O sea, el lugar de reunión de toda esa gente era la Casa de Colón, porque era el lugar único que había, el único centro cultural público donde Alfonso Armas los acogía. Esto en el mundo del arte, no solamente Martín Chirino y tal, sino todos los artistas, o sea, todos los artistas que estaban relegados. O sea, recuerdo Tony Gallardo, toda la generación del 70. Tú entrabas en la Casa de Colón en el año 77 y lo lógico era que te encontraras a ellos reunidos organizando cosas que luego darían lugar a tantos espacios culturales que se abrieron a partir de la Casa de Colón. Por eso quiero poner en valor el papel de Alfonso Armas, porque en aquel momento pues, se veía como esa persona de derechas y tal. No, era un liberal que acogió desde su puesto de director de los museos en un ambiente de libertad y le dio cabida a tantas personas con talento que hicieron una gestión cultural espléndida y de la cual yo llego a ese mundo y aprendo muchísimo en ese momento y tuve la fortuna de conocer y de que mis maestros fueran personas de una talla increíble. Estar por la Casa de Colón, y estaba Alvar, Morales Padrón, Romeu de Armas, artistas de todo tipo. Entonces estaba Martín Chirino, etcétera. Eso era el ambiente que había por las tardes, las tertulias que había por las tardes en la Casa de Colón. Yo estaba desde aquí, en la Casa de León y Castillo, pero cuando iba ahí solo era un lugar de trabajo y de enriquecimiento a un nivel también con Madrid, porque en aquel momento, pues, el Instituto de Cultura Hispánica, las exposiciones que se hacían, por ejemplo, para ir a América, Luis González Robles, etc. Había un montón de gente que venía y el lugar donde paraban todas las exposiciones y todas las actividades culturales era la Casa de Colón. Aquellas celebraciones de Iberoamérica. Alfonso Armas tenía una relación tremenda con Venezuela, con Cuba, con toda América, y esas relaciones realmente las potenció. Y eso es la base de lo que hoy vemos como historia atlántica, en lo que nos han salido los dientes a las personas que estuvimos en aquel momento y que comprendimos ¿sabes? La inmensidad o la verdadera dimensión que podía tener la Casa de Colón hacia la historia atlántica, hacia América y hacia las actividades que tenía que realizar la Casa de Colón en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en la isla de Gran Canaria. Entonces fue un momento muy enriquecedor. Y en tu caso, Elena, ¿tú te imaginabas, me imagino que no, ¿no? Dirigiendo la Casa de Colón tan pronto? Quiero decir que en realidad desde finales de los 80 ya tú te encaminas, ¿no? A ser la Sí, directora. era 92. No, por supuesto que no, ni me lo creí nunca. O sea, es que fue como esas cosas del destino, porque realmente yo estaba aquí en la Casa de León y Castillo y organizaba las actividades en la Casa de León y Castillo y abrir la Casa de León y Castillo. Uno de los proyectos primero era sacar de aquí la biblioteca municipal. O sea, uno de los primeros proyectos que tuve que hacer era hablar con el ayuntamiento para que la biblioteca municipal se pasara a otro edificio y que el museo cogiera toda la casa. Eso fue una de las cosas en las que nos empeñamos desde el principio. En el año 76 se hace el primer coloquio de Historia Canario-Americana y entonces don Alfonso me dice, como Elena de Historia, yo estaba aquí en la Casa de León y Castillo y se hacían tantas actividades en octubre que tuvieran que ver con América, se hacían en la Casa Colón, se hacían unos fastos impresionantes, pues dijo, pues Elena que se ocupe de Morales Padrón y del coloquio, porque había habido un coloquio cero en el año 75 y Morales Padrón había dicho, yo quiero hacer un congreso y quiero que el congreso todo el mundo hable y que sea de Canarias América. Entonces, él era un poco cascarrabias en aquella época y entonces dijeron, tú eres de historia. Yo para mí yo había estudiado historia de América por él, Morales Padrón. Para mí Morales Padrón era un libro. Entonces dice, y te pones ahí y lo llevas y haces el coloquio. Yo me acuerdo marcando el teléfono a Sevilla, decir que yo, Morales Padrón, yo soy Elena Costa, estoy llamando aquí, imagínense. Entonces, con 20 y pocos años y yo me pongo a su disposición para organizar este coloquio. Bueno, pues hicimos el primer coloquio y don Francisco Morales Padrón dijo, bueno, pues yo, aunque ella esté trabajando en Telde todos los años, el coloquio
ella es la que con que quiero trabajar y hacer el coloquio. Hasta murió. Entonces ya hice todos los coloquios con él y aprendí del gran maestro que era Morales Padrón, aprendí tantas cosas, hice todos los coloquios con él. Al principio anuales y luego bienales. Entonces, pues ya claro, mis idas a la Casa de Colón, dentro de lo que era la investigación, el coloquio, el anuario, Romeo, ese aspecto, porque los otros aspectos los llevaban otros compañeros, pues las ediciones las llevaba Juancho, como te decía, las exposiciones y la Mauricio, toda la parte de literatura la llevaba Rosa Quintana, o sea que yo me dediqué más a la historia y a todas las cosas de investigación dentro de la Casa de Colón cada vez, pero seguía llevando la Casa León y Castillo de Telde, que tenía que ver con la historia. Entonces, en ese momento, en los años 80 es cuando gana el PSOE, hay una gran revolución cultural, se apuesta por la cultura, gana el PSOE en el Cabildo, y entonces se cambia la estructura que había de lo que era la cultura del Cabildo en casas museos, y que los museos fueran los que sustentaban la historia cultural del Cabildo. Entonces se cambia por áreas. Los museos pasan a un segundo plano. Entonces es cuando yo empiezo a llevar el área de música y el área de teatro, de cine, porque la Casa de Colón tenía un aula de cine, un aula de teatro, porque era el único lugar, como dije antes, donde se aglutinaba la cultura en los años 70. Estaba el Museo Canario, la Casa de Colón, las otras que tuviera un poder, que el Cabildo estuviera detrás de esas, pues eran ellas. Entonces estaba ese momento de los años 80, lo que sí se vio era que la Casa de Colón no podía sustentar toda la cultura a la cual el Cabildo aspiraba, y empieza la necesidad de que hubiera otros espacios para la cultura, otros centros para la cultura, y sale, en primer lugar, el Centro Insular de Cultura. Y el Centro Insular de Cultura se hace en ese momento, estamos hablando de los años 85, 86, y se inaugura en ese momento con un proceso del Centro Insular de Cultura, y allí es donde se van todas las áreas de literatura, o sea, las áreas de cine, de teatro, literatura, todo eso se desplaza ahí y de lo que luego será el centro. Piensen cómo se van desarrollando para que luego sea el centro de Chamán, el Centro de Artes Visuales actual. Entonces todo eso se va al Centro Insular de Cultura, pero al mismo tiempo está el proceso de creación de lo que empieza a ser el Museo de Bellas Artes, que es donde ahora es el CAN, es la casa de lo que es el Banco de España, que se cambia el concepto, que lo cambia Martín Chirino, y dice, no hacemos un Museo de Bellas Artes al estilo, porque en aquel momento estaba el Reina Sofía y el Iván, y dice, hacemos el CAN. Y el CAN es totalmente novedoso en aquel momento, solo había 3 centros, ya te digo, el Reina Sofía, el Iván y el CAN, y el CAN se inaugura en el año 89. Entonces, todos esos procesos a lo largo de la década de los 80 se están dando ahí, en la Casa de Colón, y lo estamos viviendo. Entonces, se jubila Alfonso Armas. Y yo, fíjate, no sé si es por decir, ahí se quedó la Casa Colón. ¿Entiendes? Ya en la Casa León y Castillo ya hay otro conservador, y en la Casa de Colón pues se están haciendo todas aquellas actividades con América, y está también pues el celebrar el año 92. Y yo era la que llevaba eso. Entonces, ¿cómo voy a pensar? Estaba pensando que iban a nombrar otro director. Una cosa de las mujeres. Nunca pensé que iba a ser yo, sino que iban a nombrar a un director. Entonces, incluso lo hemos hablado mucho con Manolo, porque Manolo es compañero mío de curso, ¿no sabes? Y yo lo llamaba, te están llamando para que seas director de la Casa de Colón. Pero bueno, ahí se quedó ni una cosa ni la otra, y entonces pues ahí está ella, y no interesaba tanto la Casa de Colón en aquel momento, porque la Casa de Colón era un lugar del que había que huir, comillas. Estaba el CAN, todo el mundo quería ir al CAN. Estaba el Centro Insular de Cultura, toda la modernidad estaba, eso se quedaba como una antiguaya. Entonces, eso fue como uno de los grandes retos culturales que tuve que afrontar. Me quedaba donde la gente no quería, en la anticuada. Hay una anécdota maravillosa que lo dijo una chica, y dice, yo nunca había entrado aquí en la Casa de Colón. ¿Y por qué no has entrado? Era una periodista, y dice, porque el CAM me parece Barcelona y la Casa de Colón, pero entonces... Entonces, claro, entonces era ahí, había que
imagínense entonces me quedo ahí y dice, bueno, pues tú te haces cargo de la dirección. Entonces había que reflotar el proyecto con la idea de lo que había sido la Casa de Colón. Era como el ocaso de los dioses. Estábamos ahí con todo, pero se mantenía esa parte, que era la que yo llevaba, que era el coloquio de historia, la revista científica, el propio museo y toda la parte de investigación y de publicaciones. El departamento de publicaciones estaba en la Casa de Colón, luego también se va, el departamento de publicaciones también se va a lo que era la actual librería, cuando se abre la librería, y entonces era quedarte ahí como con esos pecios, los restos del naufragio, para decir, cómo levantamos esto con que tenemos una colección, que tenemos un museo, que tenemos un pasado importante. Y ahí empezó, pues me vi de directora llorando a veces en el despacho sola, ¿me entiendes? Porque decía, Dios mío de mi vida, cómo con este pasado tan glorioso que te decía antes, podemos remontar para que la Casa de Colón vuelva a ser, siendo lo que es en la ciudad de Las Palmas, un lugar icónico. Y entonces, pues ahí me vi, pues, ante ese asunto, que ahora podemos seguir cómo empezamos a pensar, cómo levantamos esto. Claro, claro, tienes que contarlo ahora porque estamos todos estresados. Sí, sí. Claro, fue decir lo que es propio de la Casa de Colón, lo que hacemos con los otros, ¿no? Y entonces, claro, fue decir, pues tenemos que abrir una línea de exposiciones. Pues claro, nadie quería hacer exposiciones clásicas ni históricas porque estaba todo el bullicio. Hay que situarse en lo que son los años 80 o 90, de la modernidad, de los lugares, de San Antonio Abad, de que se abría San Antonio Abad, lo que era luego el Centro de Artes Plásticas. Y en la Casa de Colón se hacían esas exposiciones, pero luego ya no se querían hacer. El Departamento de Artes Plásticas estaba en la Casa de Colón, pero no quería pertenecer a la Casa de Colón, ya les digo. Fue una de las grandes luchas, ponía lugar, Sala Juan Ismael. No sé, pues si haces exposiciones aquí tienes que poner Casa de Colón, no Sala Juan Ismael. O sea, fue una lucha tremenda con decir tenemos que tener una identidad propia y tenemos que volver a ser la Casa de Colón y darle a la Casa de Colón la pátina y la profundidad que ha tenido, porque tiene la colección documental más importante y biblioteca de Canarias. Otra lucha fue que la biblioteca insular se fue. Estamos hablando, fíjense, de departamentos que hoy en día cada uno está separado. La biblioteca estaba en la actual biblioteca de la Casa de Colón, estaba la biblioteca de la Casa de Colón y se va. La lucha fue que la biblioteca americanista volviera, porque el museo tenía que tener una biblioteca americanista que tuviera. Eso fue también otra lucha tremenda para que la Casa de Colón se armara con lo que le pertenecía, porque todo se fue yendo, se fue el departamento de publicaciones, las publicaciones se llamaban publicaciones de la Casa de Colón, no, el departamento de publicaciones del Cabildo, fuera. La biblioteca se fue a la biblioteca insular. Entonces era un momento de donde la Casa de Colón tenía que mirarse hacia adentro y hacer un proyecto donde no renunciáramos a lo que fuéramos, pero que abriéramos también nuevos caminos de la cultura de la ciudad y de la isla, porque realmente teníamos la colección de arte, teníamos la colección de lo que era el museo, teníamos la biblioteca americanista, y de ahí hacer un proyecto que pudiera estar de acuerdo de la ciudadanía. Y eso, pues, a partir de los años 90, pues nos pusimos a ello. Entonces, pues, imagínate. Claro, también el patrimonio que tenía y que tiene, ¿no? También se ha ido engrosando evidentemente con el paso de los años. Era único, ¿no? Esos fondos que conserva la Casa de Colón. Pero se habían quitado. Una de las cosas primero que hicimos fue, en la parte alta, había unas ideas contrapuestas. Una idea es que la Casa de Colón, como el Museo de Bellas Artes iba a ir, entonces la colección de arte antiguo no estaba, pues eso que la Casa de Colón fuera como la Casa de América. Entonces toda la planta alta de la Casa de Colón, donde ahora está la colección de arte, estaba se había puesto pues con países, Argentina, con colecciones de eso y tal. Entonces, una de las cosas que fue, una de las decisiones tremendas que nos costó fue decir, la colección de arte tenemos que ponerla. Y hasta que se haga el Museo de Bellas Artes, ahora que está en eso, pues aquí lo que ponemos es una planta alta donde mostremos la colección que tiene el Cabildo de Gran Canaria desde el principio, desde las tablas flamencas hasta el siglo XIX. Y eso tuvimos que montarlo de nuevo y hacerlo de nuevo y que la planta alta de la Casa de Colón mostrara la colección de arte del Cabildo.
Eso no estaba. Había estado en los años 70, se había quitado en los años 80 y una de las primeras decisiones que tomamos fue esa, poner la colección y llevar dentro de una línea de la Casa de Colón el cuidado, la investigación y la difusión de la colección de arte del Cabildo. Porque en la Casa de Colón ha ejercido de Museo de Bellas Artes hasta ahora, hasta que llegue el San Martín. Y el Cabildo siempre ha apostado por la restauración, la difusión y la investigación de su colección. Dense en cuenta que otra de las cosas que salieron fuera y se fueron a patrimonio fueron los talleres de restauración. En la Casa de Colón estaba el taller de grabado, el taller de restauración de pintura y el taller de restauración de papel. Ustedes pónganse en mi lugar, todo oyéndose. Nadie queriéndose. No, los talleres de restauración se van a patrimonio, las ediciones se van para no sé cuánto, lo otro se va... O sea, piensen en eso y entonces tú te quedas aquí en la Casa de Colón, que es como la anticuaya que nadie quiere. O sea, esto desde un punto de vista personal, pero que había que apostar por decir, no, nosotros, el museo tiene un sentido, tiene una misión, tiene unos objetivos, tiene una colección y nosotros vamos a hacer de eso y además tiene una posición en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria muy importante, en la isla y para el Cabildo de Gran Canaria. Entonces fueron unos años tremendos de reconversión, de hacer programaciones y de abrir nuevas líneas. Pues una línea que se abre en ese momento es volver a colgar la colección y tener una línea de exposiciones que no fueran para los artistas que estaban vivos, ni ningún artista, sino eran exposiciones que eran exposiciones históricas. Y abrimos esa línea. La primera exposición que hicimos fue Juan de Miranda, que ahora se hace el tricentenario. Entonces era una exposición que se hacía en Tenerife, Juan de Miranda, los rostros de la isla, la pintura flamenca, o sea, hacer una historia del arte, de lo que había sido la historia del arte en Canarias, y hacer una línea de exposiciones que fueran exposiciones que tuvieran sentido dentro de la colección del Museo de Bellas Artes. Y empezamos esa línea de exposiciones que hemos mantenido hasta ahora, unas más, otras menos, pero que hay una línea de acuerdo con la colección del Cabildo, o sea, de una línea artística. Y eso no se empezó porque realmente éramos herederos, ¿entiendes? O sea, no es que estaba inventado, era ponerlo otra vez en marcha y que tuviera un sentido para la ciudadanía y un sentido también para la colección, para restaurar. Tuvimos que empezar a restaurar fuera, se había ido el taller de restauración, se había ido... Entonces fue montar todo eso de nuevo. Y eso la ciudadanía no lo sabe. La Casa Colón, claro que tiene dinero, eso es del Cabildo. Eso, la Casa Colón sigue haciendo las cosas, pero todo ese asunto se tuvo que hacer, ¿no? Y eso para mí fue un gran aprendizaje y también un reto. Bueno, me pagaban el sueldo para que hiciera eso, o sea que tampoco es, y es un trabajo que haces como servidora pública, que tenemos la obligación. Alicia Bolaño siempre dice, ¿cómo dices? El impulso de oficio, me encanta esa palabra, ella que a cada momento dice el impulso de oficio, pero me parece que recoge perfectamente la obligación que tenemos que hacer los servidores y servidoras públicas para decir, tenemos que llevar a cabo, y sobre todo en lugares de dirección y donde hay que llevar un impulso detrás, es el impulso de oficio que tenemos que llevar a cabo y el seguimiento para que las cosas se hagan, ¿no? Entonces, ese impulso de oficio lo tuvimos que hacer en los años 90, también en ese momento entró a trabajar Ramón Gil como conservador, o sea que empezamos a hacer un pequeño equipo de gente, 2 o 3, que pensábamos que debíamos de llevar a cabo esa labor. Esto en el mundo de las exposiciones, de la colección y del arte. Luego en el mundo de la biblioteca, de la investigación, de eso que era otra línea, continuamos pues el anuario, tendríamos que seguirlo haciendo, la revista. En el mundo de la investigación y la difusión, pues los coloquios de historia, como todas las conferencias, cursos que se seguían haciendo, eso fue más fácil porque eso no se había quitado. En el mundo de la museografía, pues hubo que cambiar también muchos de los lenguajes y de las cosas que había en una museografía que se encontraba antigua. Y después en el mundo de las actividades culturales, el lograr que la Casa de Colón tuviera unas actividades culturales que fuimos restituyendo, que fuera un lugar y un espacio para la ciudadanía, que se hicieran haciendo conciertos, cine, proyecciones, conferencias, debates, etcétera,
Y eso poco a poco tuvimos que hacer que fuera un lugar de acogimiento, un lugar para que la ciudadanía se sintiera en los museos y el patrimonio como propio, y que sintiera que el museo era un lugar donde podías ir a encontrarte, a difundir, a aprender, a divertirte, a todo, ¿no? Entonces eso también lo teníamos que restituir haciendo actividades y creando un hábito cultural que ya era, lo había, al menos, y que tuviera que teñir un poco de modernidad ese momento. Entonces, las líneas que se han creado fijas son herederas del pasado, pero siempre mirando hacia el futuro, ¿no? Sí, yo creo que eso se nota, ¿no? No parece que ahora esos espacios se den la espalda, sino que más bien dialogan. Además, bueno, quitando esta casa o la de Tomás Morales en Moya, todas están en el casco concentradas, ¿no? Y yo creo que se percibe un poco esa efervescencia. Y yo te quería preguntar, Elena, aparte de que he estado pensando, un inciso, que el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria yo pensaba que se demoraba y en realidad tú debes de pensar que eso ha sido el proyecto no más largamente acariciado. Yo me voy a jubilar y todavía no se ha abierto el nuevo espacio para el Museo de las Artes. Es que igual me jubilo yo y tampoco se ha abierto. Lo primero que me dijo don Alfonso, de acuerdo, porque aquí está el Banco de España, esto va a ser el Museo de Bellas Artes, porque aquí en la Casa de Colón no cabe, y estaban todos pensando eso, y todavía, pues mira, yo espero que se abra. Ahora estamos pues en el proyecto, como decías, pero le quedan 2 años a la obra, o 2 años, 3. Espero que lo vea como visitante y podamos disfrutar del antiguo Hospital de San Martín como un nuevo espacio para la isla y para la ciudad, un nuevo espacio para la cultura, y donde la colección, que cada vez ahora vamos a abrir una exposición donde vamos a mostrar la colección, pues realmente donde esa colección tenga un lugar más adecuado, más grande y con todas los requisitos para que el arte, la historia del arte en Gran Canaria y en Canarias, pues sea un lugar que todo el mundo pueda acceder, toda la ciudadanía pueda reconocerse, pueda ver la colección que es suya, porque las colecciones públicas son de la ciudadanía. Nosotros simplemente la conservamos, la custodiamos, la investigamos, la difundimos. Estamos en la obligación de que todo el mundo conozca la colección que es propia, que es de todas nosotras. Entonces, me parece fundamental el que haya un espacio abierto, dinámico, actual, y donde la colección se conozca, ¿no? Se conozca y se reconozca. Espero. Yo creo que hemos hecho un trabajo, no hemos parado. Desde aquí está la consejera, y desde que yo creo que desde que entraste se encontró con que esto había que seguirlo, que ponerlo en marcha. No hemos podido abrirlo en estos 4 años, pero yo creo que el trabajo, hay un equipo trabajando para que eso pueda ser una realidad a 2 años vista, y trabajamos todos los días para que la colección, y creo que esta exposición puede ser una mirada para que la gente vea lo que puede ser el futuro museo. Sí, es una exposición que también va a exponer esas obras, ¿no? que ha adquirido el Cabildo, entiendo, y que se van a restaurar para luego exhibirlas en el MUBEA. Hemos hecho un recorrido por la colección que ya teníamos, o sea, desde piezas prehispánicas y piezas aborígenes hasta la generación de los 70. Algunas son piezas que hemos adquirido últimamente porque hemos llevado una política de incremento de las colecciones. O sea, el Museo de Bellas Artes, comillas, Casa de Colón, ha tenido siempre entre sus líneas una política de incremento de colecciones, como cualquier museo. Hay años donde se ha podido incrementar la colección tremendamente porque ha habido un presupuesto mayor, otros años que no, pero realmente nosotros la hemos enseñado en las exposiciones Atesorando Patrimonio, vamos enseñando para ser transparentes de las piezas que hemos comprado, con unos criterios siempre de ir enriqueciendo la colección en aquellos espacios donde no tenemos obra. Hay algunos artistas que tenemos muchas obras, otras no tenemos ninguno. Hay épocas donde casi no tenemos nada, otras que tenemos mucho. Entonces, hemos intentado que la colección tenga un argumento y un sentido. Entonces, en esa exposición hemos seleccionado de las miles de piezas que tiene el Cabildo, hemos seleccionado 250, pues lo hacemos entre el CAN, la Casa de Colón y el Centro de Artes Plásticas,
y vamos a mostrar un poco lo que es el argumento, lo que puede ser el argumento del futuro Museo de Bellas Artes y decir, señores, tenemos fondo de armario. Gran Canaria hay fondo de armario, o sea, vamos a enseñar 250 piezas, desde, te digo, piezas que nos pertenecen porque están en la cueva pintada, hasta las piezas de la generación del 70. Lógicamente, el siglo XVI, XVII, XVIII, hasta ahí arte canario no hay. Es arte europeo que está en Canarias, pero que nosotros tenemos depósitos del Prado, el Cabildo es dueño de muchas obras y tal, y entonces vamos a mostrar esos influjos europeos y esas obras que tenemos del arte flamenco maravilloso que hay. Pues lógicamente el Cabildo tiene 5 piezas fantásticas, ¿entiendes? O sea, en los depósitos del Prado, o sea que podemos realmente ofrecer a la ciudadanía Gran Canaria y Canarias un repaso por la historia del arte de Canarias y en Canarias, desde los antiguos canarios hasta la generación de los 70. Y eso, en eso estamos trabajando, vamos a ver, ya ustedes dirán, cuando vean la exposición y cuando vean y conozcan la colección del Cabildo, los especialistas más o menos la conocen, pero yo creo que es un gran paso para que la ciudadanía, para que la cultura dialogue con la ciudadanía y la ciudadanía conozca la colección del Cabildo. Es una colección que el Cabildo está haciendo desde antes de los años 40. ¿Entiendes? O sea, cuando llega aquí el Museo de Bellas Artes en los años 40 y lo pone primero en el Cabildo y luego en la Casa de Colón, los depósitos del Prado como Museo de Bellas Artes, el Cabildo empieza a comprar, empieza a hacer exposiciones que las hace en la Casa de Colón. Y Néstor Álamo, además, desde la época de Néstor Álamo, que se abre la Casa de Colón, empieza a hacer exposiciones que ves en la historia de, si ves la historia de la Casa de Colón, claro, ahora Felo Monzón, Juan Ismael, toda esa gente, su primera exposición de los grandes artistas canarios que tú ves, la historia del arte en Canarias, su primera exposición es en la Casa de Colón. Pero no falla, ¿eh? Es el primer, miren cuando dice la biografía de los pintores, cuando ven a cualquier catálogo, la primera exposición en los años 50-60, porque era el espacio que había o en el Museo Canario o en la Casa de Colón. Y entonces lo que se hacía como política era que esos pintores dejaran un cuadro. Se les prestaba todo, se les hacía el folleto, se les hacía el catálogo, pero eso dejaban un cuadro. Normalmente dejaban una buena pieza porque les interesaba que eso fuera. Y entonces el Cabildo ha conformado una grandísima colección. Yo creo que la más importante de las colecciones públicas de Canarias es la colección del Cabildo de Gran Canaria, y tenemos que estar orgullosos y orgullosas que a lo largo desde los años 40 hasta hoy, con todas las, desde el franquismo inclusive, hasta todas las corporaciones, ya sean del Partido Popular, del Partido Socialista, siempre ha habido un respeto porque el Cabildo tenga una colección de arte importante, unas veces más, otras veces menos. Y yo creo que eso es lo que intentamos mostrar y eso es la base para el Museo de Bellas Artes, que luego después tengamos depósitos de colecciones privadas, que ya incrementaremos la fórmula para agrandar y enriquecer la colección. Hay muchas fórmulas, tanto de depósitos exteriores como convenios, como concertaciones, pero lo que intentamos mostrar es que tenemos músculo en la colección del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, vamos a ver. Y bueno, como nos hemos ido un poco al futuro, volviendo Sí. a Elena en ese momento de vacío hasta que tú fuiste relanzando y redefiniendo lo que es la Casa de Colón y que tiene que ver con lo que será el Museo de Bellas Artes, ¿cuándo sientes tú, más o menos, que lo has conseguido, que has logrado relanzar la Casa de Colón, abrirla a la ciudadanía, sobre todo que la ciudadanía, lo que tú comentas siempre y que se habla mucho hoy, ¿no? Sentir que ese patrimonio es nuestro, que tiene que reflejar y configurar nuestra identidad y reconocernos. Tú siempre hablas de la Casa de Colón como una casa, ¿no? Haces mucho énfasis en el factor casa más que en museo. Y bueno, luego pues también te habrás tenido que seguir enfrentando a otros retos como las nuevas tecnologías, la interactividad, la digitalización. Entonces, más o menos, ¿cuándo sientes tú que ya la Casa de Colón vuelve a consolidarse ya con el CAM cerquita y con todos esos otros espacios culturales? Sí, eso tardó, no sé decirte. Ahora, claro, las redes sociales y la presencia en eso ha dado lugar a que el posicionamiento de la casa llegue a
a muchísima gente que antes a lo mejor estaba ya posicionada, pero no había llegado, no había traspasado una primera barrera del público potencial, había una segunda, una tercera barrera. Y eso lo han hecho la comunicación y las redes sociales. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Facebook, Twitter, todas estas cosas han dado lugar a la viralización de, a lo mejor no han ido nunca. La Casa Colón la conocen por fuera, no han entrado o han entrado cuando estaban en el colegio, pero ¿cuántas cosas se hacen? Ese dicho de cuántas cosas se hacen o que te pongan cuántos me gustas hoy en día, a lo mejor no asisten a la actividad, pero saben que estamos trabajando en eso. Antes a lo mejor el trabajo solo llegaba a un público más determinado, más cercano, más comprometido con la cultura. Entonces, yo creo que el trabajo en la cultura nunca debe ser autocomplaciente. Siempre en la sociedad en la que estamos, siempre nos queda el reto porque hay desigualdad, hay pobreza, o sea, tenemos que luchar desde las instituciones públicas para lograr que la cultura cumpla ese papel de transformadora social que tenemos, y desde los museos nunca debemos estar contentas porque miremos alrededor. Muchas veces la gente de la cultura nos estamos mirando mucho el ombligo y somos un 10%. Entonces, los objetivos de que la cultura cumpla ese papel y de que la ciudadanía vea en la cultura ese momento, ese agarre que tenemos como ese alimento espiritual que debe ser lo que la cultura determinar, siempre será. Poco lo vemos esta mañana lo hablábamos en una reunión. Si cuando viene un colegio al museo y le descubre a un niño esa sensibilidad, a uno de los que vienen, pues nos sentimos que de alguna manera ese esfuerzo tiene es una satisfacción. Yo contaba una anécdota en una de las noches de los museos que había muchísima gente, estaba la Casa de Colón llena, y vi a una pareja que parecía como apocado con una niña, y esas cosas que estás caminando porque estaba la casa llena y tal. Y le pregunté, ay, ¿qué tal? ¿Les ha gustado el espectáculo que veníamos? Y nos dijeron, dice, nosotros no hemos venido nunca, me dijo la pareja, pero mi hija vino el otro día con el colegio y dijo, tienen que conocer y tienen que venir a verlo. Y yo dije, ese día me gané el sueldo, ustedes comprenderán, porque dije, Jesús, la niña ha traído a los padres porque lo descubrió, dijo, mis padres tienen que ver eso. O sea, ese día, la persona que enseñó el museo, la persona que descubrió eso, ahí estamos trabajando, pero a lo mejor de esos 10, pues no, fue uno, ¿no? Pues esa es nuestra labor día a día de activismo, de apostolado cultural, de saber que estamos cumpliendo porque el nivel cultural de la población de Canarias y de Gran Canaria suba, y que los museos cumplan ese papel fundamental, los museos y las instituciones culturales, que no sean para nosotros, que no hagamos las exposiciones y las cosas solo para nosotros, que también, no digo que no, pero que también pensemos en eso. Y eso yo creo que es uno de los retos fundamentales que hay hoy en las instituciones culturales, el abrir las puertas para que entre y dialogue con la ciudadanía. Bueno, y esa diversidad sí que está bastante patente, ¿no? En la línea de la Casa de Colón, no sé, pienso por ejemplo en la colaboración con Vértigo. Claro, Sí, aquí claro. también estoy pensando un poco en mis Sí. gustos, pero bueno, quiero decir que esa parte de, antes hablabas de las áreas que se fueron centrifugando Sí. y las has Y ido otra claro, vez aglutinando. Claro, el aula de cine de la Casa de Colón fue uno de los lugares más importantes en los años 70 para el cine canario. La muestra de cine canario americano no profesional, que ahora si miras los premios que se dieron y las muestras de cine, todos los cineastas que luego, los hermanos Ríos, los que luego han sido, se criaron ahí. El otro día lo hablaba con Claudio Trera, que era una de las personas que organizaba junto con el Plan Cultural las muestras de cine canario no profesional. Luego se fueron para el centro insular, pero yo también pienso que una de las políticas culturales que debemos hacer desde los lugares públicos, pienso fundamental, es el diálogo con las asociaciones privadas. Yo creo que el diálogo y el poder entablar colaboraciones
con entidades privadas que están haciendo, asociaciones que están haciendo una labor cultural, en el caso de Vértigo, tan magnífica. Entonces, debemos de colaborar y de hacer lo público-privado para mostrar a la ciudadanía y acoger ese talento que tiene los de Vértigo. Entonces, fue cuando, viendo que hacían Vértigo, lo dije el otro día, cuando los 20 años de Vértigo, que me invitaron a la mesa, dije cómo yo iba al cine Monopol y veía con una humildad tremenda, pues veía a Carmen Gloria, a la sazón compañera, pero que tú sabes que lleva a Vicky o a cualquiera de las asociaciones de Vértigo que decían, y lo contaba, me llamaba la atención, ella quién es, y todas las personas, pero eran verdaderas aficionadas al cine, decían, no vayas a esa película, Elena, mira que tenemos una película latinoamericana, ven, y se ponían a vender las entradas ahí en Iberti. Entonces, si estaban pagando al cine esto para poner esas películas, si podíamos volver a hacer algo del cine latinoamericano que no se ve en el cine, pues entonces lo llamé para decir, vamos a hacer un cine latinoamericano que se pongan, pero lo organizan ustedes con la financiación nuestra, y hicimos Colón Cinema. Y empezamos a hacer Colón Cinema con el cine latinoamericano, una ventana abierta. Después de Colón Cinema, ellas, claro, y Vértigo, que es el Festival de Cine Iberoamericano, pues encontraron que el lugar ideal para hacer era la Casa de Colón. Nosotros le poníamos el lugar, pero ellos pedían una serie de subvenciones, pero ellos lo organizaban, porque realmente las personas especialistas que hacían. Entonces, esa colaboración de que los espacios públicos sean realmente aquellos lugares que acogen a entidades privadas y que colaboramos con entidades privadas y que ellos encuentren en esos espacios públicos y en esa financiación pública un lugar de ofrecer un proyecto mixto, pues creo que ese es el futuro de la gestión cultural y de los espacios públicos, aparte de producciones propias, también estar, porque están pasando tantas cosas en la Fábrica La Isleta, está la música, lo otro. Están pasando tantas cosas que desde las entidades públicas tenemos que estar con ojos abiertos para ver lo que está pasando e intentar colaborar para que la vida cultural, o sea, poner los lugares fáciles para que la vida cultural surja sola. O sea, esa también es la labor de las entidades públicas, o sea, poner el terreno para que nazcan cosas y que puedan estar, que no se encuentren desasistidas, desatendidas. O sea, también tenemos una obligación con ese talento que nace, ¿no? Eso pienso, es importante. Entonces, en el caso de Vértigo, la verdad que es una relación de amor absoluto desde que hacen Colón Cinema, desde que hacemos Vértigo, desde que hacemos todas las cosas del cine, y ha sido pues también replantear. A partir de ahí ya, la semana de cine japonés. La semana de cine coreano. Entonces, pues ya fue por la semana de cine japonés que ellos empezaron a hacerlo, no tenían sitio donde hacerlo. Bueno, pues hazlo aquí, como tenemos el espacio para hacerlo. Bueno, pues ya se ha convertido en un clásico. Y que me preguntaron a mí, dice, bueno, la semana de cine japonés, digo, Colón creyó que llegó a Zipango. O sea que no. Entonces ya tenemos un argumento para decir que el cine japonés estaba, ¿no? O sea, por eso te digo, pues bueno, pues ya se ha convertido que el cine japonés tenga una semana en julio en la Casa de Colón, lo sabe. Digo, bueno, pues venga, pues si realmente estamos armando pues una serie de actividades que tienen sentido y que el aula de cine de la Casa de Colón, pues bienvenido sea, porque también los museos están para eso, para que la gente venga, para ganar nuevos públicos que conozcan a las actividades culturales y a los museos, y ese nuevo público se une al hábito cultural que queremos hacer y que como una función última de la cultura, ¿no? Universal en todos los sentidos. Sí, claro, no, siempre. Elena, voy a abrir el turno de preguntas por si alguien te quiere plantear algo, pero si me lo permiten voy a preguntarte yo primero algo inevitable. 32 años al frente de la casa, hasta allá, creo que ya hasta octubre o así. Sí, claro, se acaba, tú sabes que la ley de funcionaria, yo soy funcionaria pública, pues cuando llegas a los 70 ya no puedes seguir. Ahora se está hablando de que a lo mejor
ahí se abre hasta los 72, pero la nueva ley que sale, entonces pues yo en octubre pues me retiro, ya no sigo más, con una parte pues ya te toca, ¿no? Hay que saberse ir, hay que saberse ir. Pero como hay tanto que no sé si es malo o bueno, pero hemos tenido que poner tanto de nuestra parte, tanto amor, tanto cariño, tanta eso, pues siempre cuesta pues, dejar estos proyectos, pero nadie es imprescindible, todos, y vendrá gente joven, hace falta sabia joven que venga y que le dé la vuelta a las cosas, o sea que ahí está la Casa de Colón para ver quién venga y que el proyecto, el proyecto está ya un poco sólido hay cosas que se siguen haciendo, pero está abierto a nuevas ideas, a nuevas corrientes y a que la Casa de Colón siga por mucho tiempo, porque piensen que la Casa de Colón, hablando de museos, pues también tiene mucha fortaleza, tiene un edificio icónico, está detrás de la catedral. Colón, todo el mundo que se baja en el primer crucero dice, ah, Colón estuvo aquí, voy. O sea, hay una serie de cosas, llega la gente, desde el que no tiene cultura ninguna al señor que tiene cultura y quiere conocer la historia de Canarias, le ofrece. Ay, qué bonito el patio. No sé, es una influencer que va y saca aquí en el patio y no sabe ni dónde está. O sea, que a todas esas personas responde, a todos esos perfiles. Entonces, realmente es una gran fortaleza que tiene la casa y que creo que tiene la ciudad, ¿no? O sea, que entonces, sobre todo desde el punto de vista turístico, o sea, desde muchos puntos de vista. ¿Vale? Entonces, pues pienso que larga vida a las personas que lleguen nuevas, ¿no? O sea que, no sé, creo que también también hay un equipo entero de los museos del Cabildo que pienso que eso no se va a cambiar. Mira, aquí está Alicia Bolaño, Ana Armas, que sigan por mucho tiempo, que llegan al Departamento de Comunicación, la jefa de servicio del museo. O sea que creo que ese entramado no se va a romper, espero. Ahora, no. ¿Qué? No, pero les queda tiempo, son jóvenes, mucho más jóvenes, sí, sí, o sea que, no sé. Ujú. Pues, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera plantear? Sí. Mm. 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 Sí, claro. Nada, eso. Bueno, pues imagínense, para empezar, no pude abrir una cuenta a la primera nómina, porque como yo acabé en el 75, cuando fui al instituto, fui al banco, me dijeron,
yo era soltera en aquel momento, pues su padre tiene que firmar, si tú no puedes abrir una cuenta. Eso al año siguiente se quitó, pero yo imagínense que la universidad de los años 70 lo que era, luchadora, etcétera, el feminismo, no podía abrir una cuenta hasta, claro, eso del año 75 al 80 cambió porque se hizo la Constitución, vino la democracia y tal. Pero desde ese de que no pude abrir una cuenta para que me pusieran los nóminos, ese era en el mundo que yo empecé mi vida laboral. Era un mundo absolutamente machista. Entonces, mujeres que ocuparan puestos y que estaban eran bastante menos que los hombres. O sea, era una cosa. Nosotros, cuando éramos las conservadoras, que estaba Juan Carlos Marcelo, pero Isla Mauricio, Rosa María Quintana y yo, nos decían las niñas, ya aprende, sírvete café. Entonces hay un café, no micromachismo, macromachismo, entonces el café, lo otro no sé cuánto, lo otro no sé qué, o sea, era ocupar el espacio y saber que vas a estar aquí, y era un trabajo diario, decir no, usted venía alguien y decía, yo quiero hablar, no, pero es que yo soy, no, que te miran todos como secretaria, te miran todos como si fueras, no, yo no quiero hablar contigo, yo espero que venga el director o que venga el hombre, no importaba, porque el otro era igual que tú, que era homosexual, querían hablar con el hombre. Eso en los años 70 era lo habitual. Entonces, si eras joven, guapa, atractiva o lo que fuera, tenías carácter y tenías que ocupar el espacio, te encontrabas con el machismo, pero en mi caso, tengo muchas experiencias de ese tipo, lo tenía, no me voy a dejar de trabajar, no voy a hacerlo, tengo que conseguir en el trabajo. Yo tenía una niña, enseguida tuve una niña pequeña, trabajábamos en aquella época, imagínense, el horario era de 2 a 9, o de 1 a 9, trabajábamos por la tarde, en el caso mío trabajaba por la tarde, pues era todo el mundo a mi alrededor, deja de trabajar, cuida a la niña, para que no te hace falta. Yo venía para Telde y de Telde me iba a las 10 de la noche, cuando llegaba mi hija estaba durmiendo, anatema, o sea, era todo, cosas que ahora son tan normales, en aquella época ella es una loca, ella es nada más que piensa en el trabajo y no piensa en la familia, no sé, claro, todo lo que tenía alrededor era, y yo no voy a dejar de trabajar, pide un permiso, no voy a dejar de trabajar, yo había ya sacado la plaza, y estaba ya con la plaza, no voy a dejar de trabajar si tienes la plaza. O sea, todo eso era una lucha continuada con todo alrededor, y que tú tenías que tener una fortaleza para decir, esta es mi profesión, esta es mi vocación y yo tengo que luchar con ello, pero todo alrededor era contrario. Menos en mi caso, mi madre, a la cual ella, en aquella época mi madre fue a estudiar a La Laguna y empezó una carrera que era como había 3 mujeres, y lo dejó por la bobería, y lo dejó. Y yo oí desde pequeña eso, y lo recuerdo y siempre se lo dije, no dejes nunca, no dependas, no hagas lo que hice yo, no hagas no sé cuánto. Entonces yo tenía eso también como metido, que lo había oído desde pequeña, ¿no? Pero en todo ese tiempo no dudé nunca, en el caso de que había que luchar, había que hacerse un hueco, había que decir, había que tratar, con el mismo con los hombres. Me costó una lucha y tengo muchísimas anécdotas que no se pueden, muchas a lo mejor son contables o no, ¿me entiendes? De querer aprovechar las circunstancias de una forma u otra. Pero gracias al Cabildo, que nunca hubo brecha salarial, que nos trató siempre iguales en lo del dinero, en todas esas cosas. Y en el caso de Alfonso Armas, tengo que decir que sí podía decir que estaba chapado a la antigua, en ese sentido, que era lo lógico de aquella época, pero no era un hombre machista, siempre creyó, siempre quiso trabajar con mujeres. Yo creo que aquí quien lo conoció, están ahí José Luis, y esto no podíamos juzgarlo de persona que fuera desde ese punto de vista. Entonces, pues, micromachismo diario. Te subías a la mesa y el comentario general era, tenemos una flor en la mesa. Que
que eso es muy habitual. Tenemos una flor en la mesa que ilumina la mesa y que estamos todos contentos y tal, porque era la única mujer aquí, la única mujer allá. La otra, cuando te presentaban, una de las, ¿cómo se llamaba el cronista oficial? Que una de las anécdotas más maravillosas que tengo, que yo en ese momento prefería estar en la guerra que en una mesa, cuando me presentó dijo, y Elena Costa, y dijo esta presentación para mí, mujer, mujer, mujer. Y yo dije en ese momento, lo decía con la admiración, y yo dije en ese momento, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, quiero morirme, quiero morirme. Entonces, ese tipo de cosas eran diarias en aquella época y las tenías, no te podías enfadar, sino decir muchas gracias, era una cosa, pues entonces era luchar y todo, y poco a poco haciéndote el lugar que tu trabajo, ni tu físico, ni tu forma, ¿entiendes? Sino que era tu trabajo, que te respetaran por tu trabajo. Oye, esto está bien hecho, esta persona vale, esta mujer vale, esta persona vale, le voy a encargar esto. Y saber que ahora cuando te tocara, pues te iba a tocar a ti, que te iba ganando el lugar y el puesto que creías que te merecía, pero era una cosa de día a día, pero cuentos muchísimos y luchas muchísimos, y sobre todo a nivel familiar, a nivel de ser madre, de la maternidad. No había espacios en aquella época para la maternidad, para cuidar. Ahora veo en eso se ha avanzado muchísimo para que las mujeres accedan al trabajo. En aquella época, yo de pensar de mi curso, de las mujeres que estudiamos y que trabajamos y tal, vemos que muchas se quedaron atrás por la maternidad. Ahora, ¿cuántas se quedaron con el trabajo? Cuando nos reunimos, las del curso, de la carrera y tal, nos hemos dado cuenta de las que incluso estudiando se quedaron atrás, y las que conseguimos el trabajo, porque era una lucha, todo lo tenías en contra. Todo lo tenías en contra para decir, tenías que tener una determinación de decir, y una determinación de decir, no, que te criticaran, que te dijeran, y eso creo que eso es una de las luchas calladas que yo creo que muchas mujeres de la época hemos tenido, aparte de decirlo, ¿no? De tener un compromiso feminista, pero era una lucha callada del día a día. Eso totalmente. Pero aquí estamos. Aquí estamos, y lo que se ha avanzado hoy, no, 9 de marzo. Sí, sí. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Sí. Sí, y realmente el avance, a veces cuando la gente dice el avance, nos queda muchísimo, por supuesto, no digo, pero se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho, hay que mirar para atrás y ver los logros que hemos tenido las mujeres, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en la libertad, ¿no? O sea, ya hay muchas cosas que la gente de hoy ni sabe. Por eso decía, yo siempre digo, es que yo no pude abrir una cuenta. No estamos contando la edad media. No me ha pasado, me ha pasado a mí, exacto. Sí, sí, sí. Sí. No, pero es que no es eso es una obligación que tenemos desde las instituciones públicas. Tenemos un compromiso con la ciudadanía y tenemos que dar esa cultura a la ciudadanía. Entonces, no es de agradecer ni de ser, sino de que me demandes, me obligues, o sea, me demandes y pidas a las instituciones públicas, las del Cabildo, las del Ayuntamiento, y solicites de demandar que nosotros cumplamos con la obligación que tenemos como servidores públicos. Es una demanda ciudadana, que las instituciones estén abiertas, que estén abiertas a la ciudadanía, que no se conviertan en lugares cerrados, ¿no? Eso es una demanda más que un agradecimiento. Bueno, gracias por el agradecimiento, pero... Sí, sí. Uh-huh.
Ujú. Sí, 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 tienes ese recuerdo. Mm. Sí, sí, se desmoronó. Por eso, porque lo que estaba hablando. Por eso. Ujú, ujú, Sí, toda aquella época fue, por aquí pasó, en la época de Alfonso Armas pasaron todos, es que tú, es la nómina en estos sábados, cuando vino todos los escritores latinoamericanos de primera categoría pasaban por aquí en octubre y él organizaba todo eso, ¿no? Y después fue, sí, hubo un momento y luego pues, era todo. Ujú. Sí, yo lo he impulsado, pero también es un equipo, también ha habido desde la política, o sea, es una cosa de todo, o sea, de un conjunto de gente. A mí me ha tocado el impulso de oficio, como dice Alicia, pero bueno, es todo, es una labor de equipo que quiero también ponerlo en valor, porque estamos un equipo de gente que tenemos unas ideas de qué debemos hacer para qué papel debe jugar una institución cultural en una ciudadanía y en eso intentamos estar de acuerdo con las demandas del siglo XXI, con los objetivos de desarrollo sostenible, con la inclusión, o sea, empezamos a meter nuevas cosas que hay que trabajar con ellos porque tienes que dar respuesta a las demandas del siglo XXI, no quedarte en tal. Entonces, eso es un trabajo de mucha gente y de que se impulsan desde otros sitios. En el caso de la igualdad, pues como está aquí Alicia Bolaños delante, quiero decir que desde que ella es jefa de servicio, ha puesto, ayer estábamos con Begoña eso lo dijimos, el servicio de museo ha impuesto a través de su impulso de oficio para que las políticas de igualdad sea una transversal que trabajemos en todos los... Y así muchas cosas de que nos vamos nutriendo de un equipo, la comunicación, que es la que, como decías, ¿cómo es que ahora tenemos ese posicionamiento? Pues gracias a la comunicación. Si no tenemos una comunicación presente, pues esta labor no se vería. Entonces, cada uno en su papel, estamos metidos en un equipo donde trabajamos todos por ese fin y eso me parece que es fundamental, que el equipo funcione, que el equipo sea cohesionado y que de alguna manera trabajemos por unos objetivos que compartamos, ¿no? Begoña quería preguntar algo. Qué rancio, pues hay que luchar contra eso. Es José Luis que hasta yo he estado con José Luis en un montón de reuniones de esas que decían. Sí, sí, ha sido luchar contra eso. ¿Qué? Sí, ¿no? Ha sido luchar contra eso, porque también eso los espacios culturales y los museos en particular tenemos esa obligación de abrir puertas y ventanas que entre el aire, que entre la ciudadanía para prestar ese servicio, de que no se convierta en un reducto de solo unas personas. Entonces, ahí
cuando tenemos tantos espacios, por ejemplo, las vivas comunicadoras, ¿por qué no vas a prestar que se reúnan y hagan una cosa cuando están haciendo unas labores culturales, unas jornadas? Si tienes ese salón cerrado, yo es que no lo entiendo. Cuando estamos hablando de una institución pública, si fuera privado, pues dirías, pues no, una institución pública, tienes el derecho, pagas tus impuestos, ¿por qué no? Si está el salón previsto y cerrado, ¿por qué no te vas a reunir? ¿Por qué no vas a presentar el libro? ¿Por qué no vas a decir si lo podemos hacer? Es que también ese es el concepto. O sea, una cosa es lo que tú propones, lo que tú produces, que eso también se ha criticado mucho, ¿sabes? Se me han dicho, no, porque esto es un patiburrillo, porque entonces se hacen montones de cosas, porque la Casa Colón. No, son dos cosas diferentes. Yo lo defiendo. O sea, una cosa es lo que tú produces, que está de acuerdo con tu proyecto, con tu programa, en lo que tú te inviertes el dinero, etcétera, porque quieres difundir y transmitir una serie de valores. Y otra cosa es que preste los espacios a la gente de la cultura, porque no tienen sitio donde presentar un libro, donde hacer una cosa, y entonces eso también es prestar y colaborar con dinero, porque abrir la luz, sentarte, poner el micrófono, el señor de lo otro, no sé cuánto, también se trata de una prestación en eso, pero de alguna manera pagan sus impuestos, es una institución pública, ¿por qué no van a usar unas salas que están cerradas, que se convierten en un mausoleo cerrado, ¿no? La gente va utilizando y el desapego con la administración se va quitando. También es un poco de presentar eso, no sé, por ejemplo, Guasimara sí, realmente siempre has tenido esa idea presente, y lo has dicho de volcar y de que se cumpla ese requisito, ¿no? Entonces eso a mí me parece fundamental de prestar con las organizaciones. Uh-huh. Ah, todo el mundo se queda encantado. Ayer. Bueno. La Policía Nacional ayer por la tarde, que se fueron las jornadas, estaban encantados, pues nosotros estábamos en la mesa, y por la mañana fue en las jornadas eso eran préstamos. Las jornadas de la mañana y la de la tarde, la Policía Nacional es un préstamo, pues son las jornadas nacionales para el Plan de Igualdad de la Policía Nacional. Y por la mañana era, lo hacía el gobierno de Canarias para la reunión con los proyectos FEDER, y trajo todo el mundo que era todo de la Comunidad Europea, todo con traducción simultánea. Pues estaban todos encantados por el lugar donde se hacía. Eso también es posicionamiento para Gran Canaria, es posicionamiento para las Palmas de Gran Canaria. El que venga toda esa gente de fuera y le demos un lugar cultural, etcétera, se les enseñó la Casa de Colón. Se me había olvidado una de las, dije antes las fortalezas de la Casa de Colón, del edificio y tal, pero tenemos una debilidad enorme, que es Colón, que se están tirando todas las esculturas de todas partes, y que es el culpable de todos los desastres en Latinoamérica. No es David Crockett ni los indios americanos del norte, no, todo es Colón en el siglo XV. Entonces, se tiran todo de Colón, Isabel la Católica y todo. Entonces, resulta que yo lo que estoy enseñando, lo que se llama Casa de Colón, que es el más odiado en el mundo. Eso también piensen que no solamente lo rancio de que ha sido, sino también la figura que yo digo, nosotros estamos explicando la historia de Canarias, no, y Colón y todo, no, sí, no, Colón por supuesto que estuvo por aquí, lo que significa como navegante, como descubridor, lo que significa para las Islas Canarias, pero estamos luchando con esa figura horrible del sinvergüenza de Colón, de que y ha tirado la escultura, lo otro no sé cuánto, o sea, cuando hicimos el replanteamiento de cómo proyectábamos el museo y tal, una de las cosas fundamentales era eso, o sea, pero nunca vamos a renunciar al nombre porque es el nombre tradicional que ha tenido. Entonces yo he estado en cosas fíjate que este niño, Víctor Ramírez, que tú sabes que es súper independentista, y entonces cada vez que un grandísimo escritor, como tú bien sabes, y entonces siempre que viene, y hemos tenido que decir, estoy aquí en un sitio de un asesino, lo otro, tú sentada en la mesa y tal, y estaba el otro día Javier Durán, y decía, estoy aquí, no, había una mesa que estaba Víctor y estaba este niño Luján, el otro y tal, y aunque estemos aquí, vamos a hablar de otra cosa. Me tuve que levantar yo y
y decir, pero ¿cuál es el lugar donde, dígame, se ha estudiado, se ha investigado, se ha fomentado, se ha promocionado la historia de Canarias? ¿Dónde has aprendido tú la historia de Canarias? Como en la Casa de Colón, ya sea de un lado o del otro. Es donde están todos los libros publicados, todas las cosas. Y dice, tienes razón. Entonces, la Casa de Colón es un nombre, pero donde de alguna manera el proyecto de investigación ha sido sobre la historia de Canarias, sus relaciones con América, la historia de los antiguos canarios, etcétera. O sea que siempre, y miras todo lo que se ha publicado, lo que ha hecho el Cabildo con los libros, con los coloquios, con los anuarios, con las revistas, siempre han sido eso. O sea, es donde el canario, más que en el caso de la Universidad de Las Palmas, porque empezó más tarde, pero la revista de la historia de la laguna, la revista de historia de la laguna, no tiene tantas como el anuario de historia del Atlántico. O sea que realmente no podemos decir que llevemos esa historia de Colón, no sé cuánto, no. Eso podía ser en la época de Néstor Alma, pero eso ha habido que quitarla también. Ha habido que quitar esa pátina que todavía algunas personas nos dicen, y que vas a una entrevista de prensa y te dicen que sí hay que tirar la estatua de la escultura de Colón. Y el otro día pusieron hacía mucho tiempo que no pasaba, nos pusieron una está en una casa de un asesino, de tal, no sé cuánto. O sea, esto también tenemos que luchar, que convive esa ideología, y más ahora con las teorías decoloniales, etcétera, claro, que ahora hay esto de eso. Entonces estamos en ese momento que también tenemos que decir que somos este tipo de que estudiamos el pasado y tal, sobre todo con el nombre, porque si tú entras en la Casa de Colón te das cuenta que no, pero el nombre de la casa sí. Pues eso también fue un tema que tuvimos, que de alguna manera, eso en los años 80 no estaba, pero ahora está en muy pocos espacios, ¿no? Pero tuvimos que replantearnos cómo cambiamos esa imagen, ¿no? Sin renunciar al rigor histórico, a la investigación, y eso, ¿entiendes? O sea, es que no ponerte con las nostalgias y tal. Sí, dime, sí. Sí, que se va a presentar en la Casa de Colón. Sí, sí, claro, y estábamos buscando el día y decía, solo te puedo hacer una sesión de espacio y la presentas ahí, sí, y hoy lo vi. No, hombre, no, gracias. Ay, muchas gracias, Calao. Me voy a quedar como... Sí, por lo menos para que utilicen el espacio para presentarse y tal, aunque solo sea una sesión de espacio y tal. No, pues mira, pues encantada de conocerte porque has escrito, sí, de eso. Pero claro, eso también trae consigo pues un trabajo adicional. Con Ana Almas lo hemos hablado muchas veces, porque estamos todo el día pues cediendo, pensando que está la cosa, y eso te lleva trabajo de gente, de recursos y tal. Ya te digo, por ejemplo, ayer fue un día que teníamos todo el día, eran sesiones de espacio, pero que creo que es importante que posiciona a la isla y a la ciudad. Yo creo que eso como un lugar también turístico, también de visita obligada, y que tiene una belleza arquitectónica real, pues tenemos que ponerlo. Piensen que la Casa de Colón es el segundo sitio con mejor valoración para el turismo. Es la Playa de las Canteras y la Casa de Colón. O sea que, entonces, pues claro, no podemos renunciar. Nosotros también estamos todo el día en esa lucha de decirlo, que el cabildo, esto se lo decimos al presidente, a los consejeros que llegan nuevos y tal, cuídennos, que eso también es para Gran Canaria. Me parece. Yo de todas maneras, el cabildo ha apoyado desde que fundó la Casa de Colón en el año 51. La Casa de Colón en el 51, la ha continuado, ahí está. Y creo que esas son esas cosas que hizo el Cabildo, como el Jardín Canario, como tal, que las hicieron en la época de Matías Vega, que se hicieron todas aquellas cosas en un momento determinado de puro franquismo,
y que realmente estaban bien pensadas y bien hechas. Y hay que decirlo también, que se hicieron cosas en el mando económico ahí. Sí, dime. Sí. Mm. No, son dos cosas diferentes. Porque no, en aquel, en aquel tiempo, no, yo creo que no, porque son dos cosas absolutamente diferentes, pueden ser complementarias, se pueden realmente ayudar mutuamente, pero el CAM va a, va a ser un centro de arte. Fíjate que la colección de el MUVEA se ha puesto con esa idea de que solo llegue a la generación de los 70, porque el CAN se abrió en el año 89, se inauguró el CAN en el año 89. Entonces, todo el argumento de la colección del Museo de Bellas Artes va a llegar solamente hasta la generación de los 70. Todas las nuevas generaciones, todas las nuevas adquisiciones, toda la colección a partir de los años 90, a partir de los años 80, eso lo va a llevar el CAN, que en el futuro irá alimentando a nosotros, pero son dos conceptos diferentes. Será un centro de arte contemporáneo como centro de arte, y eso es un museo de bellas artes, que es un museo que llega hasta los años, que muestra la historia del arte en Canarias y en Gran Canaria en particular, desde el principio hasta ahora, y hace actividades que renacen, que son de esa colección, porque tenemos una colección enorme. Y la colección del CAM, toda la colección que ahora está dentro del CAN irá al Museo de Bellas Artes, menos la colección a partir de los años 90, que esa colección la seguirá teniendo el CAN como una colección contemporánea, irá comprando, irá haciendo las exposiciones del arte actual, ¿entiendes? Entonces yo creo que al revés, pueden ser muy, muy complementarios, porque realmente hasta ahora también lo hemos ido en el pequeño espacio de la Casa de Colón, y creo que son dos modelos y dos cosas completamente diferentes. En aquel momento que he contado era otro momento, se abrió un espacio para el arte, otro espacio para... realmente nuevos espacios para la cultura. La cultura no podía estar toda en la Casa Colón. En el despacho que yo tengo ahora había 9 personas. En el despacho que yo tengo ahora en la Casa Colón había 9 personas, pues estaba el aula de teatro y había 9 personas, 9 personas. Luego estaba el plan cultural, que estaba de la Mancomunidad de Cabildos, que también vino a la Casa Colón. Aquello era... Imagínate, muchísima gente, se necesitaban nuevos espacios para la cultura, porque realmente también la sociedad demandaba. Los años 80 se empezó la democracia y se demandaba además otro modelo cultural, absolutamente, ¿no? O sea que... No, no, es completamente diferente en aquel momento, pero claro, pero se quedó, como lo intenté decir, la parte de investigación de las revistas científicas, de los coloquios, de todas esas cosas se siguió quedando y se siguió quedando el museo. Luego había que, de alguna manera, poner en valor eso y hacer eso a partir de ese momento. Hombre, no, pero yo creo que eso, fíjate, se va a quedar el CAN, se va a quedar el San Martín, se va a quedar la Casa de Colón, está la catedral, bueno, está la Casa Pérez Galdós. O sea, dentro de un espacio pequeño va a haber un conjunto de centros culturales, la Fundación Mafre, la catedral, o sea que va a haber allí como un momento. Sí, hombre, en eso se está, ¿no? De que si se logre el patrimonio de la humanidad. Ahora, para una de los retos que hay para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es el puerto. Es ahora pues la FAIFES y tal, el crear porque fíjate tú, todo se concentra en Vegeta,
y realmente hay que darle, y en los barrios y tal, ahora con lo de Tamaraceite, eso ha sido como, o sea, que a ver si se empiezan a formar centros culturales, a diversificar en los barrios, pero sobre todo el puerto, porque el puerto tiene una vigencia y fíjate, ha nacido como fábrica de la isleta, como tal, y ahora vamos a ver si el ayuntamiento ha anunciado, no sé si el nuevo ayuntamiento, quien salga, pues el espacio de Faife realmente lo rehabilita, que se anunció, pero no sé, y a ver si se puede crear un gran centro cultural allí, tipo Matadero, a lo mejor yo lo veo así, no sé cómo lo ven ustedes, que realmente sea un lugar ahí de encuentro, pues sería muy interesante para en la otra parte de la ciudad, pero esta parte, lo que es el casco histórico, se va a quedar con el San Martín. Además, la idea es que haya una plaza delante del San Martín, que se expropie todo y que haya un mirador ahí, donde mirando a los ricos como oramas y tal. Hay un proyecto bonito que espero que en 2 años esté. Vamos a ver. Cada vez que sí, es que es así, a veces me pregunto con este trío cuánto se da. Yo sé que parejita, pero no, pero quiero darte las gracias por eso, por tener una visión. O sea, hay que estar en un tribunal de oposiciones. Hay que estar para un proyecto global que se me ocurre para todos los museos. Hay que estar, entonces yo esa parte que excede de la Casa de Colón, sino de tener una visión de conjunto, de tener una visión de sacar todo el trabajo para adelante, en donde hay debilidad en otro lado a ayudar, pues aprovecho para dar las gracias. Sí, no, gracias a ustedes, pero es que también es gracias por decir, pero yo lo siento como una obligación, es que como nos educaron en el sentido del deber. Entonces, claro, yo veo el cabildo, lo veo como propio, de verdad, y entonces ves como que estás en eso. Yo sí te doy las gracias. Yo trabajo cada día y entiendo que cada cual en eso también pienso como tú, hay que hacerlo, pero sí es cierto que hay un plus en que excede de llevar la Casa de Colón, sacar todo el trabajo de ayudar y también aprovecho para decirlo también aquí a Narma, porque hay un plan de emergencia cultural. Aquí no se hay que hacer esto. O sea, siempre que excede de la comunicación o que excede en este caso, porque es un homenaje y por eso a Jenny se lo quiero decir, esta parte muchas gracias. Yo voy a resaltar más esta parte personal que va, por supuesto, porque no puede ser de otra manera, ligado con la profesional. Ya te hacía esta pregunta obligada y ahora las gracias por este plus que suma, que excede la Casa Colón y suma en la consejería. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vale. Bueno, gracias. Que hace falta también encuentros de estos, porque es historia viva de no solo de cultura ni del cabildo, que también del cabildo. Sí. Conoce perfectamente el cabildo, conoce la Casa Palacio y es referencia del presente, por supuesto, pero de toda la historia del cabildo y lo que supone también una institución pública en el ámbito insular, ¿no? Pero también lo que decía Alicia ahora, no miramos para adentro, no es que tú te colocaras en la Casa de Colón y te dedicaras a lo tuyo. Hablo por mi experiencia en estos 4 años, que te conocía de antes, por supuesto, y cuando entré me sentía tranquila porque sabía que te conocía a ti y a Ana Armas, que fue a la primera que yo dije, bueno, está Ana Armas, y está Elena, ¿no? Porque el resto luego lo fui conociendo, las fui conociendo a todas, pero ellas eran referentes porque siempre han estado ahí y por mi formación profesional pues también he estado más vinculada de una manera o de otra también a este ámbito, ¿no? Y Elena ha sido una persona que es un animal político, ahí donde la ven, o sea, ella tiene vocación pública, pero ella realmente es una relaciones públicas, ella es animal político en el sentido aristotélico de la palabra, quiero decir, que está en la puerta de la Casa de Colón recibiendo y siempre con buena cara
del servicio público por la cultura, por Gran Canaria. Y lo que decía la jefa de servicio, Alicia, es importante sobre todo saber que aún viniendo de donde veníamos, ¿no? Con unas connotaciones muy marcadas, en un ambiente, en un contexto histórico, social, y en una condición insular además, que eso marca mucho siendo mujer, ha sabido adaptarse de forma muy camaleónica, que eso es una fortaleza que ella tiene, y ha sabido introducir pues, las nuevas tecnologías, aspectos relacionados con la igualdad, la ecología con el rollo mío de la ecología, de tenemos que meter también la ecología, tenemos que recibir a todo el mundo porque la cultura hay que hacerla también cercana a la población, a la ciudadanía, a la sociedad, no solo, como ella decía, para unos pocos. Entonces, bueno, gracias por todo eso. Nada, Y gracias larga a ti. vida a la cultura y larga vida a la mujer. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Ella siempre fue moderna. Ella siempre fue moderna. Con Alba Flores, ella era moderna. Bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y sobre todo gracias a ti, Elena, ha sido un placer. No, gracias a ti por haber contado conmigo y por todo lo que te has estudiado de preguntarme. Gracias a ti, que siempre lo haces estupendo. Un placer.